Muy buenas noches, tutora Lisset Estela Ramos. A continuación daremos inicio con la exposición correspondiente a la fase 5, diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Nuestro grupo se encuentra conformado por Diego Armando Mondragón, Milton Felipe Mota, Natalie Castellanos y Joana María Castro. Damos inicio con la exposición. Diferencias entre contrato público y privado. Hay diferencias en estas modalidades de contratación. Para la pública se escoge a través de la licitación. Aquí su proceso de selección es dispendioso, ya que se deben cumplir todas las etapas para lograr su ejecución. Para el caso de la privada, su contratación es directa, sin tanto trámite, le permite una mayor flexibilidad, además de que el tiempo es menor. Participación. En el público interviene el Estado y en el privado los acuerdos se realizan entre las personas naturales o jurídicas. Aspectos legales. En la contratación pública se deben cumplir con los requisitos expuestos por la ley. Para la privada se deben cumplir los requisitos establecidos en el contrato y se deben cumplir por las dos partes. Beneficios. En la contratación pública, su fin es la sociedad. Los beneficios son de interés general. En la privada, el beneficio es privado o colectivo, en este caso su interés es particular. Inversión. En la contratación pública los inversionistas son directamente el Estado, algunas veces los inversionistas son mixtos. En la contratación pública se debe garantizar la disponibilidad presupuestal. Para la contratación privada, su inversión proviene de las partes y su capital es privado. Requisitos. Se hace necesario para la contratación pública estar registrado en el RUP, Registro Único de Proponentes, además de que el contrato debe estar registrado en el SECOP. En la contratación privada no se exige los antes mencionados registros. Partes del contrato público y privado. En la contratación pública intervienen los siguientes actores. Tenemos al contratante, representado por una entidad pública, sea una alcaldía, los departamentos, una gobernación, entre otros. Están los proponentes, personas naturales o jurídicas, conocidos como proveedores, interesados o contratistas. Adicional, tenemos al interventor, quien velará por el cumplimiento del contrato. En la contratación privada se involucran dos o más personas, sean naturales o jurídicas, las cuales se obligan a cumplir el rol estipulado en un contrato. Ahora bien, existen los contratos verbales y los contratos por escrito. El uso de los contratos verbales es escaso, debido a que no existe una forma de cómo comprobarlos. Caso contrario, son los contratos por escrito, ya que la celebración de los mismos están soportados en los siguientes componentes. Tenemos el componente del título, que indica la naturaleza del contrato. Cuerpo sustantivo. Se identifican las partes y se realiza una contextualización del contrato. Está la exposición. Allí se plasman los antecedentes y hechos del contrato. Se explican las cláusulas necesarias para el cumplimiento del mismo. Cuerpo normativo. Detalla el pacto entre las partes. Describe las sanciones en caso de que una de las partes incumpla o falte el acuerdo pactado. Está el cierre. Aquí se acepta el contrato y se registran las firmas. Por último, los anexos. Estos son en caso de ser necesarios, ya que son documentos de respaldo al contrato. Es importante mencionar que en la contratación pública, las partes están fundamentadas en el requisito jurídico, financiero, de experiencia y técnico. Bien, en el caso de los principios de la contratación, también habría que hacer una distinción tanto en los contratos públicos como en los privados, ya que en el caso de los contratos públicos vemos que estos están regidos bajo el Estatuto General de Contratación, Ley 80 de 1993, donde encontramos principios tales como el principio de planación, de transparencia, el principio de economía, el cual nos invita al manejo adecuado de los recursos, el principio de responsabilidad, de buena fe, de selección objetiva, el principio de libre concurrencia, que nos invita a abstenernos de imponer condiciones restrictivas en los procesos contractuales. También tenemos el principio de publicidad, de debido proceso y de igualdad. En el caso de los contratos privados, vemos que no hay una ley exactamente aplicable, por lo cual, según lo establecido en el artículo 8 de la ley 153 de 1887, cuando no hay una ley exactamente aplicable, se procede a aplicar las reglas generales del derecho y por consiguiente los principios generales del derecho.
en los cuales encontramos el principio de buena fe, de la apariencia del buen derecho, el principio de simulación, en el cual nos invita a abstenernos de disfrazar la verdadera voluntad del contrato que estamos realizando. También encontramos el principio de abuso del derecho, de responsabilidad civil, de imprevisión, de enriquecimiento injusto. Este último no debe haber una de las partes que incremente su patrimonio mientras la otra se está empobreciendo injustamente. También encontramos el principio del fraude a la ley, el principio de error común y el de autonomía de voluntad. En el caso de los tipos y la clasificación de los contratos, vemos que en el caso de la contratación pública existen 5 modalidades. Está la licitación pública, la cual es un proceso abierto de contratación, la selección abreviada, el concurso de méritos, los contratos de mínima cuantía y la contratación directa. En este caso, esta última, la contratación directa, se refiere a aquellos contratos que hacen las entidades estatales de manera libre, sin ningún proceso de selección. En el caso de los contratos privados, vemos que hay 2 modalidades, ya sea el contrato civil o el contrato laboral. En el caso de los contratos civiles, los cuales vemos la normatividad de estos en el Código Civil de Colombia, vemos diferentes subdivisiones. En estas están el contrato unilateral y bilateral, el contrato gratuito u oneroso, contrato conmutativo y aleatorio, contrato principal y accesorio, contrato real, solemne y consensual, contratos nominados y atípicos. Y en el caso de los contratos laborales, los cuales son regulados por el Código Sustantivo del Trabajo, vemos tales contratos como el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato por obra o labor, el contrato de aprendizaje, los cuales se realizan las instituciones educativas por convenio de empresas, el contrato temporal, ocasional o accidental y el contrato civil por prestación de servicios. La responsabilidad por incumplimiento de contrato público y privado. En la etapa contractual, el incumplimiento del contrato nos habla sobre la parte que pide que declare el incumplimiento debe demostrar que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones es imputable a la otra parte. Esto quiere decir que si una entidad pública no puede alegar incumplimiento del contrato cuando una omisión suya es la razón por la que el contrato no puede ejecutarse correctamente. El incumplimiento puede ser grave, serio, determinante, trascendente y de gran significado para el objeto contractual. Ningún contratante debe de estar en mora por el cumplimiento del pactado. El poder sancionatorio, las entidades públicas pueden imponer multas, declarar la caducidad del contrato y liquidar unilateral un contrato si éste incurre en incumplimientos que pudieron paralizar su ejecución. El contratista no cumple con las obligaciones a su cargo y justifica para la ejecución del contrato, es imputable, es mayor grado a los propios problemas de funcionamiento. La responsabilidad contractual. Para que se estructure la responsabilidad contractual del Estado por infracción a la ley, se requiere acreditar el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente en forma defectuosa o tardía, que ese incumplimiento produjo un daño o una lesión al patrimonio y que existe un nexo de causalidad entre daño e incumplimiento. Aplicación del principio de igualdad de interés general y particular. Ante las diferentes leyes todos somos iguales, es decir, nos amparamos de los principios y valores estatales para regirnos en distinción de género, raza, creencia, entre otras. En la sentencia número T432 del 92 nos da un análisis de eso. La igualdad ante la ley de derechos fundamentales e igualdad formal e igualdad material. El principio de igualdad es un objetivo y no formal. Él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Esto quiere decir que se supera así el concepto de igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos.
prescribe diferentes normaciones o supuestos distintos. Con este concepto solo se autoriza un contrato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también con la igualdad material el igualitarismo o simple igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que se prohíbe la arbitrariedad. Con este último tema damos por finalizada la exposición. Esperamos haya sido de su agrado. Que tengan todos una feliz noche y gracias por su atención.